Queremos, el pueblo lo ha elegido democráticamente, un pueblo entero, y la decisión del pueblo que él nos siga representando. Y queremos que el Congreso se cierre, ya que nuestro presidente nos cerró el Congreso. Queremos que Dina Boluarte se vaya, porque no nos representa al pueblo. Tenemos nosotros un presidente que se llama Pedro Castillo Terrones, y queremos libertad, libertad, queremos libertad. Etcétera, ¿no? Y de ahí proviene esto que nosotros denominamos el terruqueo, ¿no? Que es ponerte el mote de terrorista o decir que todo aquel que protesta es terrorista. Lo decía la señora en el video en una comunidad de Apurímac, ¿no? Porque vean la magnitud del estallido se llegó a la comunidad. Esa comunidad está como a 5 horas de la capital, de la provincia más cercana de la capital de la región, ¿no? O sea, hola, ¿cómo estás? Buen día. Pues ya pasaron 2 días de la elección que marcó la historia de México y yo quisiera hoy abrir una conversación para preguntarte a qué atribuyes tú, qué consideras tú que fue la causa por la que Xóchitl Gálvez sufriera tal, ¿cómo le llamamos? ¿Paliza? ¿Goliza? En términos de béisbol sería una paliza, pero en términos de fútbol sería una goliza. El caso es que perdió por diferencia de 2-1 las elecciones. Y yo tengo una propuesta, una forma de explicarme esto. Esta diferencia de votos se debió a la educación, se debió a la formación que ha adquirido recientemente el pueblo de México. Y en este momento me encuentro grabando, transmitiendo desde el Instituto de Formación Política del Partido Moreno. Esto que estás viendo acá, estas instalaciones que estamos recorriendo, pues representan al único partido político que se ha preocupado porque sus candidatos, porque las personas que la van a representar tengan un poquito de contenido y sepan un poquito de historia, sepan un poquito de geografía. Si tú ves, por ejemplo, el logotipo del Instituto Nacional de Formación Política, espero podértelo presentar acá, si no, claro que te lo voy a presentar, pero no sé si en este momento, te darás cuenta que se parece mucho al mapa de América Latina. ¿Qué significa esto? Bueno, mientras que la derecha se escuda en los nacionalismos, la izquierda tiene como principio el llanismo, es decir, la integración de distintos países de América Latina. Y esto se está viendo muy claramente desde México en el momento en que, por ejemplo, en Perú, van a denostar a un candidato que después se convierte en presidente, Pedro Castillo, por el solo hecho de que es un maestro rural. Y bueno, también estábamos reflexionando aquí al escuchar algunas conferencias, cómo se parece tremendamente, rotundamente el discurso del sionismo al de la derecha latinoamericana. ¿Qué pasa cuando hay un presidente como Pedro Castillo en Perú que sale del magisterio, que es un maestro rural, al que nadie se esperaba que ganara las elecciones? Bueno, a tal grado que cuando gana Pedro Castillo las elecciones no tenían ni fotografías de él, no lo conocían, no se imaginaban en la oligarquía peruana que tiene los últimos resabios del colonialismo, porque has de saber que Perú es el continente que más tarde, el país que llega más tarde a la democracia. En Perú todavía a principios de 1980 los indígenas no podían votar si eran analfabetos. Fue el último de los países en los que se reconoció el voto de la mujer. Tienen los resabios coloniales más antiguos del continente.
Bueno, pues el punto es que estos partidos políticos, los partidos políticos que apoyaban a Xóchitl Gálvez, no han puesto un peso en la formación política de la ciudadanía. No les interesa en absoluto que tener un electorado pensante, pero el caso más dramático es el de la alcaldía Benito Juárez. Mira, si tú ves las sábanas que están ahorita en toda la ciudad de México, pero particularmente en la alcaldía Benito Juárez, tú te das cuenta que el candidato por el cual votaron, Luis, es el chofer de Santiago Taboada. No escogieron, a pesar de que la Benito Juárez tiene el nivel educativo más alto del país, o sea, como municipio o como alcaldía, es el más alto nivel académico. Pues ahora sí que, como decía el cómico, lástima de ropita, porque en la delegación Benito Juárez no tienen absolutamente ni idea de por quién votar. Votaron por el chofer de Santiago Taboada, y no porque hablemos mal de los choferes, por supuesto que no. Pero dime, ¿quién en la Benito Juárez te puede explicar por qué escogió a este candidato y no a ningún otro? Una de las personas que nos siguen, una amiga, dice que es por la cuestión de la seguridad, que porque en la delegación Benito Juárez hay más seguridad. Bueno, pues esto es muy relativo. Si tú no tienes un automóvil que tenga computadora y que te hayan robado, pues a lo mejor sí piensas que la Benito Juárez es muy segura, pero la verdad de las cosas es que si tú ves todos los delitos, no son, pero para nada, los más bajos de la ciudad. Es la tercera delegación con mayor número de robos. Y luego, si te vas a otros factores, pues el homicidio más delicado, el homicidio más trágico que ha ocurrido en la Ciudad de México, ocurrió precisamente en la delegación Benito Juárez, donde fueron asesinadas 4 mujeres y un periodista, Rubén Espinosa, que fueron asesinados de la forma más brutal. Y claro, en ese momento el jefe de gobierno se llamaba Miguel Ángel Mancera, que forma parte de la coalición con el PRI y el PRD. Y por cierto, el PRD que pierde su registro y que lanzó a Miguel Ángel Mancera como candidato plurinominal a diputado federal, simple y sencillamente para darle fuero, porque el señor Miguel Ángel Mancera, y lo vamos a decir con todas sus letras, es responsable del delito de la obstrucción de la justicia al haber cerrado, utilizando toda la fuerza del Estado, con haber cerrado el caso Narvarte, agarrando a 3 chivos expiatorios, y lo peor de todo, utilizando las cámaras del C5 para hacernos creer que vemos lo que no vemos, que los que dice Miguel Ángel Mancera que son los responsables del caso de Narvarte son cuando es forensicamente imposible, porque los asesinos tuvieron tal grado de crueldad, pero también de fuerza física, que empalaron a estas mujeres, las estrangularon y finalmente asesinaron a todos con un silenciador. Esos no son capaces de hacerlo un limpiaparabrisas y una persona que lava coches o que viene bien en la vía pública, ni un tipo de 1,70 de estatura, como es el caso de Abraham Torres Tranquilino. Pero bueno, el punto aquí es ¿por qué golearon a Xóchitl Gálvez? Bueno, pues otras explicaciones que podríamos pensar es que el discurso de ellos era de lo más tonto, de lo más superficial. O sea, ¿de qué acusaban al gobierno? ¿De que ya no hay guarderías subrogadas? ¿Qué? ¿Querían una guardería como la ABC de la prima de Margarita Zavala, donde murieron decenas de niños porque no saben, no tienen ninguna formación de cuidar niños, sino simplemente les interesaba el negocio? ¿O hablaban del COVID? ¿O hablaban pestes de Hugo López-Gatell? ¿Eso tú crees que a la ciudadanía le interesa un carajo? Realmente muy poco. Pero es que como la derecha no sale a la calle
no habla con la gente, no sabe qué le interesa. Y se fueron por tonterías. Y luego la señora Xochitl Gálvez cometió verdaderas barbaridades. Barbaridades como la de montar. Estaba tan desesperada que de repente matan a un niño en Tabasco en un secuestro muy lamentable, y lo primero que se le ocurre es salir a decir es que lo habían llevado a un hospital donde no habían medicinas, cuando lo habían llevado al hospital de Pemex, y era un grado de desesperación terrible. Bueno, el lunes 3 de junio resulta que ya el propio Claudio X González, la propia Xochitl Gálvez habla por teléfono a Claudia Sheinbaum, la felicita, reconocen la derrota, y ahora ya les volvió a meterse la idea de que no, de que los robaron, de que hay que impugnar, que no sé qué. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pobreza de oposición tenemos! Y mira, te lo voy a decir desde el punto de vista periodístico y no como militante. Nos hace muchísima falta que haya una oposición responsable, porque Morena también tiene asesinos, Morena también tiene narcotraficantes. La presidenta Claudia Sheinbaum va a empezar con 2 senadores de Morena acusados del asesinato de 2 periodistas, Jaime Bonilla de Lourdes Maldonado y Zanja Negra Oscar Eduardo, del asesinato del periodista Freddy López Arévalo. Pero ¿qué pasa? Que como la oposición, el PRIAN, PRD, no sabe de estas cosas, no sabe que ahí podría tener un elemento para ganar simpatías y votantes, pues lo deja pasar. Y esto pues no puede continuar. Muchísimas gracias por tu atención a este video. Recuerda que esto es también una encuesta. ¿Por qué consideras tú que haya sufrido Claudia Sheinbaum, más bien que Claudia Sheinbaum no haya tenido tanta votación a favor y haya sufrido Xochitl una derrota tan, pero tan contundente?